Había estado esperando este viaje con ansias. Parecía que, finalmente, tendríamos la oportunidad de recuperar esos momentos de cercanía, como cuando recién empezábamos a viajar juntos con Luis. Este viaje era nuestra oportunidad de dejar atrás el cansancio acumulado y darle un nuevo sentido a la vida que habíamos construido juntos. Elegí el hotel cuidadosamente, asegurándome de que estuviera frente al mar, donde pudiéramos ver el atardecer, caminar juntos, conversar sobre todo y nada. Al llegar, el lugar era tan perfecto como había imaginado. Luis sonreía de verdad, a pesar de las recientes cargas del trabajo. Sentía cómo el aire fresco y salado nos liberaba de las preocupaciones. Nos dejábamos envolver por la brisa marina, y en esos primeros instantes pensé que, por fin, habíamos encontrado ese inicio que tanto ansiaba. Entonces apareció Carla. Se unió a nuestro viaje para descansar del trabajo, según había mencionado su madre. Últimamente había estado bajo mucho estrés, y pensé que un cambio de ambiente le haría bien. Carla era joven, vibrante, con una energía contagiosa. Siempre la consideré casi como una hermana, alguien cercano y de confianza. Cuando la vi acercarse, noté cómo Luis sonreía, pero no era la sonrisa habitual. Había algo nuevo en su mirada, algo que no lograba captar del todo, pero que me resultó extrañamente descolocador. Parecía contento de verla, más de lo que habría imaginado. No era solo la alegría de encontrarse con una sobrina. Su rostro se iluminó de una forma distinta, y ese breve instante no pasó desapercibido para mí. Me repetí que solo se trataba de la emoción por el viaje, de la alegría compartida que nos aguardaba. Caminamos juntos por la playa, reímos, hablamos, como si no hubiera ningún rastro de la tensión que nos había perseguido en los últimos meses. Intenté no pensar en detalles, en cómo sus conversaciones se hacían cada vez más animadas y en esas miradas que duraban más de lo que me hubiese gustado. Me dije a mí misma que eran solo cosas mías, que ellos siempre habían tenido una relación cercana. Al llegar a la habitación, comprendí que me esforzaba por apartar esos pensamientos, como empujándome a ignorar la ligera incomodidad que se asentaba en mi interior. Pero esa noche decidí que dejaría pasar las cosas, que me permitiría disfrutar de este viaje, enfocándome en nosotros, en lo que habíamos venido a buscar aquí. Al día siguiente, salimos a caminar por la playa. La brisa marina nos envolvía en ondas frescas, y el sol calentaba nuestras espaldas, creando una sensación de paz absoluta. Pero pronto noté que Luis y Carla se adelantaban un poco, hablando entre ellos con entusiasmo. Sus risas resonaban un poco más de lo que me habría gustado, y me sentía algo fuera de lugar, como si hubieran establecido un tipo de conversación especial, dejándome al margen. Intenté no prestarle mucha atención, convenciéndome de que solo estaba exagerando. Carla rara vez pasaba tiempo con nosotros, y quizás no estaba acostumbrada a su estilo de comunicación. Además, traté de recordarme que solo era un vínculo familiar. Después de todo, Luis la veía por primera vez desde que era una niña. Al regresar a la habitación, sentí el deseo de acercarme a Luis, de recordar que estábamos aquí para nosotros, para fortalecer nuestro vínculo. Le propuse pasar la noche juntos, y para mi alivio, aceptó. Sonrió y me abrazó, y en ese instante sentí una ola de felicidad y tranquilidad. Todo estaba sucediendo como lo había soñado. Cenamos en la terraza, y la luz cálida del atardecer nos envolvía con su brillo suave. Luis estaba atento, y me permití relajarme, disfrutando de nuestro tiempo a solas. Pero pronto, la conversación giró inesperadamente hacia Carla. Luis comenzó a preguntarme sobre ella, haciendo una pregunta tras otra, sobre su vida, su trabajo, incluso sobre por qué no venía a vernos más a menudo. Parecía que intentaba conocerla mejor, como si fuera alguien nuevo e intrigante para él. Respondía tranquilamente, considerando que era solo curiosidad. Después de todo, él recordaba a Carla como una niña, y quizás le resultaba extraño verla tan adulta. Pero cuanto más hablaba de ella, más inadecuadas me parecían sus preguntas. Sonreía, intentando no mostrar mi incomodidad, aunque algo dentro de mí comenzaba a tensarse. Esta noche debía tratarse de nosotros, de nuestro viaje, no de ella. Pronto, Luis cambió de tema y volvimos a nuestra conversación, a nosotros. Sin embargo, quedó una sensación extraña.
Traté de convencerme de que solo era una coincidencia, de que él no le daba importancia a sus preguntas. Decidí no prestarle atención. Al fin y al cabo, eran solo palabras, palabras que podían significar tanto como yo permitiera que significaran. La noche había sido tranquila, y parecía que finalmente habíamos encontrado esa ligereza que tanto buscábamos. Después de cenar, Luis sugirió regresar a la habitación, y yo acepté encantada. Subimos, organizamos nuestras cosas, charlamos sobre trivialidades. Todo se sentía tan cotidiano y acogedor que me permití relajarme por completo. Tarde en la noche, cuando ya estábamos preparándonos para dormir, Luis se levantó inesperadamente y dijo que quería ir al bar del hotel por unos tragos. «Solo será un momento, vuelvo enseguida, no te preocupes», me sonrió. Asentí, sin darle importancia. Parecía solo una pequeña distracción, un deseo de disfrutar un poco de la atmósfera nocturna del lugar. Me acosté en la cama, pensando que regresaría en unos minutos, pero el tiempo pasaba y él no volvía. Intenté no preocuparme, convenciéndome de que simplemente se había entretenido hablando con alguien del hotel o había perdido la noción del tiempo. Finalmente, el cansancio me venció, y, aún esperando oír sus pasos en la puerta, me quedé dormida sin darme cuenta. Al abrir los ojos, la luz de la mañana ya entraba por la ventana. Sentí el vacío a mi lado en la cama y me levanté alarmada, dándome cuenta de que Luis aún no había regresado. La inquietud rápidamente se transformó en ansiedad. ¿Dónde podría estar? Sostuve el teléfono en mi mano, dudando si llamarlo o no, pero algo me detenía. Quizás no debía apresurarme a sacar conclusiones. Al cabo de un rato, la puerta se abrió suavemente, y Luis entró en la habitación. Suspiré aliviada, aunque de inmediato noté una expresión extraña en su rostro, como si no estuviera preparado para explicarse. «Perdón, se me fue el tiempo», dijo, intentando aparentar que no era nada. Me encontré con un viejo amigo y la charla se extendió. No sabía qué pensar. Su aspecto algo incómodo me descolocó un poco, pero rápidamente deseché esas ideas. Quizás, realmente, la conversación se había prolongado. ¿Cuántas veces había pasado antes que se quedaba charlando largo rato con colegas o viejos amigos? Y además, ¿por qué iba a sospechar algo raro si esto parecía solo una coincidencia? Sonreí, intentando convencerme de que todas mis dudas no eran más que producto de mi imaginación. Nos acostamos a dormir, pero la inquietud ya se había instalado en mí, como si esa primera piedra estuviera puesta en un muro que, en ese momento, no sabía que no dejaría de crecer. Ni siquiera sospechaba que esa noche él no la había pasado conversando con un viejo amigo, sino en la habitación de mi sobrina. Ese pensamiento cruzaría mi mente más adelante, cuando las pequeñas cosas comenzaran a unirse y las dudas se expandieran como malas hierbas. Al día siguiente, decidimos hacer un picnic en la playa. Todo parecía perfecto. La suave arena, el murmullo de las olas, el sol envolviéndonos con su calidez. Intentaba disfrutar del momento, pero una vez más, noté cómo Carla y Luis parecían sumergidos en su propio mundo, hablando con entusiasmo sobre los planes para el viaje a la montaña que habíamos planeado para los últimos días de nuestras vacaciones. Conversaban con tanto entusiasmo, como si fuera su aventura personal, y de pronto me sentí una extraña en esta reunión. Sus risas, miradas intercambiadas, pequeños gestos casi imperceptibles, todo eso despertaba en mí una extraña sensación, como si alguien estuviera apretando mi corazón poco a poco. Intenté intervenir en la conversación, proponiendo un par de ideas sobre cómo podríamos pasar el tiempo en la montaña, pero mis palabras quedaron en el aire y rápidamente retomaron su charla. Carla estaba vestida de una forma particularmente llamativa, mucho más de lo que uno esperaría en una salida relajada a la playa. Su bañador, provocador y atrayente, parecía más adecuado para una pasarela de moda que para unas vacaciones familiares. Noté que Luis aparentemente también lo había notado. Su mirada se detuvo en ella por un segundo más de lo que me habría gustado. Estaba sentada a un lado, observándolos, y por primera vez me permití hacerme la pregunta que me había atormentado los últimos días. ¿Por qué Luis se comportaba de forma tan extraña? ¿Por qué sentía su distancia, incluso estando a mi lado?
No podía deshacerme de la sensación de que había algo más detrás de todo esto, algo que iba más allá de la simple alegría de ver a su sobrina. Y Carla, aparentemente, no tenía reparos en contribuir a esta tensión sutil entre ellos. Mis pensamientos se volvían cada vez más oscuros. Trataba de recordarme que todo esto solo estaba en mi mente, que simplemente estaba exagerando, pero algo dentro de mí seguía inquietándome, como si me susurrara que debía estar alerta. Sin embargo, aún no estaba lista para reconocer mis miedos en voz alta, ni siquiera para mí misma. Miraba al océano, mientras Luis y Carla, riendo y hablando al mismo tiempo, continuaban discutiendo sus grandiosos planes para la próxima excursión a la montaña. Mi sonrisa se desvanecía poco a poco, y una sombra de duda comenzaba a cubrir lo que en un principio parecía unas vacaciones sin nubes. La noche antes de nuestro viaje a la montaña, sentí algo parecido a la emoción. Quería aprovechar esta excursión como una oportunidad para recuperar esos momentos de intimidad perdidos entre Luis y yo, recordar cómo éramos antes, cuando la pasión flotaba en cada uno de nuestros gestos. Mientras Luis estaba en el baño, decidí prepararme, poniendo todo mi empeño en este pequeño intento de conexión. Saqué de la maleta mi conjunto de lencería favorito, ese que siempre atrapaba su mirada, encendiendo esa chispa especial en sus ojos. Me miré en el espejo, recordando cómo antes bastaba una sola mirada para que entre nosotros surgiera algo primitivo e incontrolable. En esos momentos, todas las preocupaciones desaparecían, dejándonos a nosotros dos en un mundo privado, creado solo para nosotros. Cuando Luis regresó, lo abracé, esperando que captara mis intenciones, que nuestras emociones se encontraran y volviéramos a sentir esa cercanía que solíamos tener. Pero apenas me sonrió, me acarició el hombro, y como si no se diera cuenta de lo que llevaba puesto, se acomodó en la cama. Intenté iniciar una conversación, acariciar su hombro, sugerir que nos quedáramos juntos sin pensar en el día siguiente. Pero él se limitó a decir: «Tenemos un día largo por delante, necesitamos descansar», y apartó la mirada. Me quedé a su lado, tratando de encontrar una justificación para su frialdad, pero el sentimiento de tristeza, como un nudo en el pecho, comenzó a crecer lentamente dentro de mí. Acostada en la oscuridad, observaba su rostro vuelto en otra dirección, tratando de entender qué había salido mal. ¿Por qué se había alejado tanto? Antes nunca me habría dejado así, ignorando mis intentos de acercarnos y volver a lo que parecía inquebrantable. Las dudas y la tristeza me envolvían, y me sentía más sola que nunca. Recordaba esos momentos en que éramos más jóvenes, cuando nuestros sentimientos eran más intensos y nuestras noches más largas. En esos días no hacían falta esfuerzos para entendernos con una sola mirada, con una sola palabra, y ahora, entre nosotros había un muro insuperable, invisible y frío, y no sabía cómo derribarlo. Quedarme sola con esos pensamientos resultó más doloroso de lo que jamás imaginé. A medida que pasaban las horas, la noche se hacía más larga y mis temores se intensificaban, como si una sombra se hubiera instalado sobre nuestra relación, una sombra que no podía comprender ni disipar. Nuestro paseo comenzó temprano en la mañana. En el aire se percibía un olor a frescura, impregnado del aroma de los pinos y la hierba, mientras la luz matutina iluminaba suavemente las laderas montañosas que bordeaban el estrecho sendero por el que avanzábamos. Inhalé profundamente, intentando absorber esa sensación de libertad, recordándome a mí misma que estaba aquí para encontrar paz y tranquilidad en mi interior. Quería disfrutar de la naturaleza y olvidar todas las inquietudes que me habían acosado en los últimos días. Como esperaba, Carla rápidamente se colocó al lado de Luis. Caminaban juntos al frente, conversando animadamente. Sus risas y frases llegaban a mis oídos como una melodía ajena en la que no podía integrarme. Bromeaban y compartían recuerdos como si fueran viejos amigos que habían reencontrado un vínculo especial. En un momento, me pareció que Carla se había convertido en alguien capaz de hacer reír a Luis de manera genuina y ligera, como en aquellos días cuando recién empezábamos nuestra vida juntos. Mientras caminaba detrás, sumida en mis pensamientos, ocurrió un instante que me sacó de mi equilibrio. El sendero era bastante empinado y resbaladizo por las piedras sueltas, y en un momento Carla tropezó.
perdió el equilibrio ligeramente, y antes de que pudiera reaccionar, Luis se inclinó rápidamente hacia ella, sosteniéndola por la cintura, impidiéndole caer. La escena duró solo unos segundos, pero en mis ojos se alargó como si estuviera en cámara lenta. Luis la sostenía por la cintura, y su mirada se quedó en ella un poco más de lo que, a mi parecer, era adecuado. Observaba su rostro con atención, como si estuviera buscando algo en sus ojos, y Carla, apenas recuperada de su accidental caída, lo miraba de una forma que era demasiado felina, demasiado juguetona para una simple expresión de agradecimiento. No pude evitar notar la ligera, casi coqueta sonrisa en su rostro, como si supiera perfectamente lo que hacía. De repente, sentí una punzada de celos. Las dudas se encendieron dentro de mí con más fuerza. ¿Fue realmente un accidente? ¿O Carla había provocado esta situación para lograr ese contacto físico cercano con mi marido? Mis pensamientos empezaron a dar vueltas en un ciclo sin fin, buscando señales que confirmaran mis sospechas. Con dificultad, reuní fuerzas para no mostrar mis emociones. En su lugar, decidí centrarme en la naturaleza que me rodeaba, en las majestuosas montañas que me recordaban la sencillez y la serenidad. Caminé unos pasos atrás, tratando de dejarme llevar por el momento, pero aquella escena, como una astilla clavada, no salía de mi mente. Instalamos el campamento en un pequeño claro rodeado de altos árboles, y nos acomodamos alrededor del fuego, preparando la cena al aire libre. La suave luz del fuego creaba una atmósfera acogedora, y sentía cómo el cansancio acumulado a lo largo del día de caminata se desvanecía poco a poco con el calor de las llamas. Contábamos historias, reíamos, y por un momento pensé que finalmente podía disfrutar del momento sin preocupaciones. Luis y Carla fueron juntos a buscar leña, bromeando y riendo, y sus figuras desaparecieron en la oscuridad del bosque. Me quedé junto al fuego, arrojando pequeñas ramas al fuego, y sentí una ligera inquietud, una sensación que no podía explicar del todo. Pero rápidamente deseché esos pensamientos, convenciéndome de que solo eran producto de mi imaginación, agudizada por los últimos días. En ese momento, aún no sabía que en ese preciso instante, cuando estaban juntos en el bosque, entre ellos ocurrió algo mucho más serio de lo que podría haber imaginado. Lo supe solo más tarde, cuando ya era demasiado tarde, cuando nuestras vidas ya habían cambiado para siempre. Luis me confesó que aquella noche, al quedarse solo con Carla, permitió que sucediera algo que marcó el principio del fin de nuestro matrimonio. Fue después de todo lo que había pasado, después de todas nuestras conversaciones, y ese momento fue como un cuchillo que cortó mis últimas dudas. Luis regresó al fuego algo alterado, pero trataba de actuar con normalidad. Arrojó un par de leños al fuego y se sentó a mi lado, sumido nuevamente en la conversación habitual. Noté que a menudo desviaba la mirada. Su expresión era como si estuviera distante, ausente. Pero decidí no hacer preguntas innecesarias, no obligarlo a dar explicaciones. En ese entonces, me parecía que solo estaba cansado o perdido en sus pensamientos. Seguí sentada a su lado, observando cómo miraba las llamas, como si intentara ocultar algo importante, algo que lo atormentaba. Pero aún no me permitía creer lo peor, convenciéndome de que todas mis sospechas eran infundadas. Desde aquella noche alrededor de la fogata, comencé a notar cambios en el comportamiento de Luis. Estaba a mi lado, pero parecía que su atención estaba enfocada en alguien más. Carla ocupaba todo su espacio y él siempre estaba pendiente de sus necesidades, como si se olvidara de que yo también estaba allí. Cada sonrisa dirigida a ella, cada gesto, me parecían cada vez más provocativos. A menudo se volvía hacia ella cuando caminábamos, preguntándole si estaba cansada o si quería descansar, como si yo no existiera. Sentía cómo la irritación crecía dentro de mí, como un fuego que intentaba en vano apagar. Traté de distraerme, sugiriendo continuar con la caminata, una y otra vez convenciéndome de que todo esto era solo producto de mi imaginación. Pero los pensamientos sobre el comportamiento extraño de mi esposo se clavaban en mí como espinas, y cada hora que pasaba parecía que crecían más. En un momento, cuando hicimos una pausa, decidí finalmente abordar el tema. Comencé la conversación con cautela,
intentando no mostrar mis sospechas. Luis, ¿te has dado cuenta de que últimamente te has alejado de mí? Pregunté, tratando de hablar con suavidad. Él me miró con una leve sonrisa, como si mis palabras le divirtieran. ¿Alejado?, repitió, como si fuera la cosa más absurda que había escuchado. ¿Qué te pasa, Elena? ¿Te picó algún mosquito en este bosque? No veo otra razón por la que puedas pensar algo así. Sus palabras sonaron como una burla, y eso solo intensificó mi preocupación. Intenté explicarle que sentía que algo no estaba bien entre nosotros, que él había cambiado. Pero Luis, como si no quisiera reconocer que mis palabras pudieran contener algo de verdad, simplemente se encogió de hombros, volviendo su atención a Carla, que estaba un poco más adelante. Me quedé en silencio, sintiendo cómo la decepción y la frustración comenzaban a llenarme. Quería que me escuchara, pero parecía que él no tenía ningún interés en entender que algo serio estaba ocurriendo entre nosotros. Su indiferencia, su ligera burla, creaban la sensación de que yo me había vuelto algo secundario para él, algo que podía desecharse como pensamientos innecesarios. Seguimos caminando, pero esta vez mis pasos se sentían pesados, y cada vez que miraba a Luis, sentía una creciente decepción. Y aunque trataba de perderme en la belleza de la naturaleza a nuestro alrededor, su majestuosidad no podía aliviar el dolor que crecía en mi interior. La mañana en el campamento comenzó tranquila. Decidí ayudar a Carla a ordenar un poco su tienda de campaña. Después de todo, planeábamos seguir nuestra ruta y sería bueno dejar el lugar en orden. Carla dudó al principio, pero luego sonrió y aceptó mi ayuda. Sentía una tensión sutil entre nosotras, y me prometí internamente no hacerle preguntas, solo ayudar y seguir con mi día. Pero mientras organizaba sus cosas, algo metálico y brillante llamó mi atención al borde del saco de dormir. Era el reloj de Luis, aquel reloj que nunca se quitaba y que le había regalado su padre. Me quedé de pie, incapaz de creer lo que veía, mirando el reloj como si pudiera darme respuestas a todas las preguntas que comenzaban a surgir en mi cabeza. ¿Por qué estaba ahí? Luis jamás lo dejaría olvidado. Significaba demasiado para él. En ese momento me quedó claro. Había estado aquí, y no solo por un instante. Apreté el reloj con más fuerza, intentando controlar las emociones que me invadían. Mi corazón latía con fuerza, y sentía un mareo provocado por las sospechas que empezaban a apoderarse de mí. Intenté mantener la calma, escondiendo mi inquietud detrás de una sonrisa tensa cuando Carla regresó a la tienda. Me miró, como si hubiera notado algo, pero su rostro permanecía sereno. Tratando de encontrar claridad, decidí hablar con Luis. Cuando le mostré el reloj, su reacción fue sorprendentemente calmada. «Oh, quizás lo dejé ahí sin darme cuenta», respondió con una indiferencia que hizo que una ola de indignación recorriera mi cuerpo. ¿Por qué no se molestaba en inventar una excusa más convincente? Sus palabras me parecieron demasiado ligeras y evitaba mirarme a los ojos. Decidida a obtener más claridad, ideé un plan. Fingí sentirme mal y les dije a Luis y a Carla que regresaría al hotel. «Vayan ustedes, pero tomen muchas fotos y videos para mí cuando lleguen a la cima», dije forzando una sonrisa. Luis parecía algo decepcionado, aunque quizás solo pretendía estarlo. En cambio, Carla, ella apenas pudo ocultar su alivio. Su rostro se mantuvo demasiado sereno para una situación como esta. Cuando me di la vuelta para irme, mis dudas prácticamente desaparecieron. Sus reacciones, el reloj en la tienda, esa extraña sensación de inquietud, todo indicaba que entre ellos estaba ocurriendo algo mucho más grande de lo que yo estaba dispuesta a aceptar. Cuando les dije a Luis y a Carla que regresaría al hotel, en realidad no me fui muy lejos. Instalé mi tienda un poco más allá y decidí quedarme cerca y esperar a que llegara la noche. Necesitaba verlo todo con mis propios ojos para librarme de las dudas que me atormentaban. No podía seguir viviendo en esta incertidumbre, sin saber la verdad, y si estaba equivocada, al menos podría encontrar paz. Cuando oscureció, volví al campamento en silencio, casi sin hacer ruido. La noche era oscura, pero se veían pequeñas luces en el campamento provenientes de las linternas. Me escondí detrás de unos árboles, observando sus tiendas y procurando no ser vista.
Pronto vi a Luis salir de su tienda y, sin mirar atrás, dirigirse hacia la tienda de Carla. Mi intuición no me había fallado. Lo vi entrar con cuidado, mientras Carla abría la entrada para dejarlo pasar. Observé cómo la linterna dentro de la tienda de Carla iluminaba las paredes, y pronto comenzaron a aparecer sus sombras. Se movían, sus siluetas se entrelazaban, claramente no estaban solo hablando. Sus gestos parecían demasiado cercanos, demasiado íntimos. Sentí que mi corazón se encogía tanto que apenas podía respirar. Cada segundo que pasaba en silencio era una tortura, pero no tenía la fuerza para acercarme, hacer una escena, detenerlos. Permanecí ahí, congelada, y con cada segundo sentía como algo dentro de mí se rompía, como si mi corazón se desmoronara en 1000 pedazos. Ya no podía negar lo que tenía frente a mí, esa verdad que ahora era innegable. Mi esposo y mi sobrina me habían traicionado, y no había forma de escapar de ese pensamiento. Con esfuerzo, regresé a mi tienda, donde una oleada de desesperación me envolvió por completo. Las lágrimas caían por mis mejillas, pero ni siquiera intenté detenerlas. Con manos temblorosas, tomé mi teléfono y le envié un mensaje breve a Luis. Entre nosotros, todo ha terminado. Era lo único que podía decir en ese momento, las únicas palabras que podían expresar la profundidad de mi dolor. La noche pasó, pero el sueño no llegó en ninguno de sus momentos. Estuve tumbada, mirando al oscuro techo de la tienda, sintiendo cómo el corazón dolía y se rompía, como si algo pesado lo aplastara desde dentro, con un dolor interminable. Mis pensamientos giraban en torno a una sola palabra: traición. Una traición que había visto con mis propios ojos, algo que ya no podía sacar de mi mente. El teléfono sonó por primera vez al amanecer. En la pantalla apareció el nombre de Carla. Había intentado llamarme varias veces, pero no toqué el teléfono. No necesitaba sus excusas, sus palabras vacías. No quería escucharla, no quería verla. El solo pensamiento de oír su voz me llenaba de aversión y rechazo. ¿Cómo pudo hacerme esto? La persona que consideraba casi como una hermana, como parte de la familia. Todo en mi interior gritaba de rabia y dolor, pero sabía que lo único que podía hacer era ignorar sus intentos de comunicarse. Más tarde, me llamó Luis. Me quedé en silencio por unos segundos, mirando el teléfono y pensando si debía contestar o no. Pero necesitaba respuestas. En cuanto respondí, Luis comenzó a hablar rápido, con un tono inquieto, intentando calmarme, como si realmente creyera que aún había alguna paz posible entre nosotros. «Elena, por favor, escucha. No saques conclusiones precipitadas», empezó, sonando tan mundano que me hervía la sangre. ¿Cómo podía hablar tan tranquilo después de todo lo que había visto? ¿Conclusiones precipitadas?, repetí, sintiendo que me temblaba la voz. ¿Realmente crees que no te vi entrar en su tienda anoche? ¿Realmente crees que me lo he imaginado todo? Durante unos segundos hubo silencio al otro lado de la línea. Luego escuché cómo soltaba un suspiro pesado. Tal vez en ese momento comprendió que seguir mintiendo era inútil. «Elena», dijo finalmente en voz baja, «entiendo que ahora no hay palabras que puedan explicar esto. Yo cometí un gran error». Esas palabras quemaban por dentro, y sentí cómo las lágrimas comenzaban a deslizarse por mis mejillas, lágrimas que ya no podía contener. Todo lo que podía hacer era sostener el teléfono, escuchar y tratar de no perder la calma. ¿Un error? ¿A eso le llamas error? Esto es una traición deliberada, Luis», dije, sintiendo que mi voz se quebraba de dolor y rabia. «¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Cómo pudiste hacernos esto?» Hubo otra pausa, y en ese silencio escuché su frustración y su confusión. Trató de explicar que en algún momento había perdido el rumbo, que sintió que había distancia entre nosotros, una distancia que no sabía cómo salvar. Sus palabras sonaban vacías y frías, pero él continuaba hablando, como si eso pudiera arreglar algo. «No busqué esto, Elena», dijo. Simplemente sucedió. Entre nosotros había momentos de desconexión que no supe cómo manejar, y Carla, ella estaba ahí en ese momento. Me apoyaba, me escuchaba, y todo se fue demasiado lejos. Sentí cómo crecía la aversión.
Sus explicaciones sonaban como excusas patéticas, como si intentara encontrar algún sentido, algún perdón en todo esto. Pero lo que había visto esa noche no dejaba lugar para ilusiones. No me contuve y dejé que las palabras y sentimientos acumulados fluyeran sin control. No te atrevas a decirme que simplemente sucedió. Has destruido todo lo que construimos durante años, todo lo que significaba algo para mí. Ahora son solo pedazos, Luis. ¿Acaso no entiendes lo que has hecho? Tras esas palabras, volvió a quedarse en silencio, pero podía oír su respiración agitada, como si también estuviera luchando con algo en el fondo. Esperé, pero no dijo nada. Tal vez simplemente no sabía cómo responder a algo que ya no tenía arreglo. Cuando terminó la llamada, me sentí vacía. Parecía que esta confesión debía traerme alivio, pero en realidad solo me había dado una claridad devastadora. Todo estaba roto y ya no había forma de volver atrás. A la mañana siguiente, me desperté con una claridad y firmeza que tanto me habían faltado. Durante esa noche comprendí que no tenía sentido aferrarme al pasado. Todo lo que me unía a Luis se había destruido por completo, y no había nada que pudiera cambiar eso. Su traición me dejó sin opciones. Ni el perdón, ni el tiempo, ni la distancia podrían devolverme la confianza que alguna vez compartimos. Fue una decisión que él tomó, sabiendo que destruiría todo lo que habíamos construido juntos. Entendí que no habría perdón. Perdonar solo me haría volver una y otra vez al dolor, a la herida que ya me había destrozado por dentro. Entre nosotros todo había terminado, y acepté que de ahora en adelante seguiría adelante sola. No podía quedarme y luchar por una relación en la que ya no había verdad. Recogí mis cosas y al echar un último vistazo a la casa donde habíamos vivido tantos años juntos, sentí un vacío en mi interior, pero era el vacío de la liberación. Tomé el teléfono y envié un breve mensaje de despedida, en el que decía todo lo que podía decir en ese momento. Luis, entre nosotros todo ha terminado. Adiós. Espero que encuentres lo que necesitas. Me voy. Carla, adiós. Espero que algún día entiendas las consecuencias de tus actos. Cerré la puerta detrás de mí y experimenté una ligereza que hacía mucho tiempo no sentía. Era el final de un capítulo y el comienzo de un nuevo camino. Un camino hacia mí misma. Regresé a mi hogar y comencé a preparar las maletas para un viaje largamente esperado. Esta vez, el camino lo elegía solo para mí, para sanar mis heridas, encontrar un nuevo sentido en la vida y dejar atrás lo que ya no podía formar parte de mí. Cada momento me alejaba de la vida que había dejado atrás, y el dolor lentamente daba paso a la paz. Sabía que algo más grande me esperaba, que mis pasos finalmente me llevaban hacia la verdadera libertad. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que volvía a encontrarme a mí misma.